¿Qué Jesús es el Jesús en el que creo? Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, y vamos a dar lectura a este pasaje que encontramos únicamente en este Evangelio. Juan, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala», y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Señor, queremos pedir en estos minutos, y quiero orar con mis hermanos para rogar, Señor, que tú nos hables y nos ministres tu buena palabra en esta mañana. Te pido que uses mi vida y me asistas para compartir los pensamientos que has puesto en mi corazón, y sean de edificación para todos los que estamos reunidos en este lugar con el propósito de honrar, alabar tu nombre y recibir más de tu revelación. Esta es nuestra oración, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Acabamos de leer en el versículo 11 que este fue el principio de las señales que hizo Jesús. Fue principio de las señales. Juan organiza el material, escribe su libro a partir de una serie de señales. 7 milagros concretamente son los que estructuran todo el libro de Juan. Es un evangelio diferente. Conocemos los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas como los evangelios sinópticos. Esto significa que están ellos abordados desde la misma óptica. Sinóptico, de la misma manera que usamos la palabra para decir sinfónico, sincrónico, para hacer referencia a algo que responde a un mismo fono, a un mismo cronos, a un mismo tiempo. Sinóptico significa que responde a una misma óptica. Todos los estudiosos nos confirman que el Evangelio de Marcos fue el primero, escrito cerca de 40 años antes que el Evangelio de Juan. Y Marcos fue la referencia inicial que tomó tanto Mateo como Lucas. Probablemente Marcos se inspiró en la narrativa verbal del apóstol Pedro. Muchas de las enseñanzas que registra Marcos están tomadas. Pedro tiene un protagonismo significativo. Mateo también se nutre de la narrativa de Marcos. Lucas tiene una cultura griega y él hace una investigación mucho más minuciosa. Toma tiempo para investigar y narrar. Lo dice el libro de los Hechos cuando comienza: en el primer tratado, oh Teófilo, traté de poner por orden todas las cosas que ocurrieron y acontecieron en relación a Jesús. Pero Juan tiene una óptica muy diferente.
una óptica que revela un conocimiento íntimo y cercano de Jesucristo. Y yo comencé hoy con esta pregunta intencional: ¿qué Jesús es el Jesús en el que yo creo? Porque creo que Juan nos acerca, y vamos a volver en unos instantes más, pero yo quiero hacer esta introducción porque me parece sumamente interesante. Vamos a volver, decía, en unos minutitos más a este pasaje que nos muestra esta primera señal. ¿Y qué nos muestra esta primera señal que señaliza a Jesucristo? Y vamos a reflexionar acerca de algunas cosas. Pero volviendo un poquito atrás a lo que estaba mencionando, Juan tiene una óptica diferente y muy íntima y muy cercana de Jesús. En el Evangelio de Juan, el niño muere al nacer. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, entendemos en el versículo 29 del capítulo 1, dice: he aquí cómo se presenta Jesús. ¿Cómo presenta Juan, en este caso el evangelista, a Jesús? Juan el Bautista a Jesús. ¿Cómo lo presenta? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El niño muere al nacer. Esa es la presentación que hace Juan. En el capítulo 2, después de este pasaje, encontramos que Jesús entra en el templo y hace la purificación del templo. Acontecimiento que los otros 3 evangelistas, ¿dónde sitúan? Al final del ministerio de Jesús. Justamente al final del ministerio de Jesús. La óptica que tiene Juan y las señales a las cuales hace referencia Juan, todas tienen un propósito muy definido y muy claro. El propósito del libro lo describe claramente Juan en el capítulo 19, capítulo 20, versículos 24 en adelante. Ahí, después de la conversación que tiene con Tomás, Tomás nos representa a todos nosotros. Tomás, el incrédulo, Tomás, el que tiene dificultades de tener ese conocimiento íntimo y cercano de Jesús. Si no viere las señales, si no tocare, si no palpare, no creeré. Y a continuación el Señor dice: hizo Jesús muchas otras señales, pero estas se han escrito para que creáis. Vamos a la Biblia, ¿queréis acompañarme? Tenéis la Biblia abierta ahí, ¿no? Hay muchos versículos, me gustaría que tengamos la Biblia ahí a mano para acompañar este mensaje. Eran tantos versículos los que tenía que opté por decirle a los hermanos de audiovisual que no pongan nada. Y lo vamos a buscar en nuestras propias Biblias. ¿Te parece? Así que te doy un instante, si quieres saca el móvil para mirar la Biblia. Desactiva los anuncios de WhatsApp y todas esas cosas que te aparecen allí. Juan capítulo 20, versículo 24 estoy leyendo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi mano en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales. ¿Puede repetir conmigo esta expresión? Hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hemos mencionado una de las características de Juan, es esa cercanía con Jesús, ese trato tan íntimo y tan cercano de Jesús, tan respetuoso, tan profundo. Él habla de sí mismo en tercera persona del singular, el discípulo al cual Jesús amaba. En tantos momentos hace referencia a todo esto. Vemos que organiza el material de una forma totalmente diferente. El niño nace desde el principio. Y ahora estamos viendo otra de las características que son el hilo conductor de todo el libro de Juan. El hecho de que las señales apuntan a creer en el Señor Jesucristo. Este concepto es un concepto que yo te animaría en esta semana a hacer este ejercicio, un ejercicio precioso. Leer todo el Evangelio de Juan y vas a encontrar en cada capítulo, si queréis hacemos un inicio. ¿Qué dice Juan 1:12? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recién hemos leído, vamos a saltar al capítulo 3. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Estas señales, hizo Jesús muchas señales, termina el Evangelio de Juan diciendo, ¿no? Pero estas se han hecho para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Capítulo 3, versículo 17, podríamos leer, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no será condenado. Capítulo 4, después de la conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana y lo extraordinario que esto significa, ¿cómo termina esta historia? Versículos 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué pasó? Creyeron en él por la palabra de la mujer. Y después, un poquito más adelante, versículo 42, dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente. Versículo 48 del mismo capítulo 4. Entonces Jesús les dijo, si no viereis las señales y prodigios, no creeréis. Mirá qué interesante. Capítulo 5, versículo 46. Después de todo esto, entran en una discusión en el capítulo 5 porque Jesús sana en día de reposo a un paralítico. Y mirad qué interesante, versículo 46 del capítulo 5. Jesús está discutiendo con los religiosos de la época y les dice, porque si no creéis a Moisés, me creeréis a mí. De mí escribió él, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Una vez más, el tema de creer en Jesús. Capítulo 6, Jesús hace aquí el quinto milagro de los que registra el Evangelio de Juan. Y en el versículo 29, una vez más, Jesús responde y les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Mirá qué interesante. Capítulo 7, versículo 31. Versículo 5. La incredulidad de la familia, los hermanos de Jesús. Jesús, los hermanos de Jesús le estaban diciendo, ¿por qué no vas y te manifiestas en Jerusalén, en la fiesta, etcétera, etcétera? Y dice el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Versículo 31 del capítulo 7, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este. Ellos entendieron el propósito de las señales. El versículo 38, Jesús en el último y gran día de la fiesta, dice la palabra del Señor que Jesús se puso de pie y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Capítulo 8, Jesús libra a la mujer adúltera que estaba a punto de ser apedreado y una vez más entra allí todo un proceso de discusión y dice la palabra del Señor en el versículo 30, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Capítulo 9, versículo 36. Después de que Jesús sana a aquel ciego de nacimiento y se arma una discusión una vez más en día de reposo y empiezan a indagar, empiezan a investigar, les preguntan a los padres qué pasó, ¿era él, no era él? Él decía, yo no sé de qué me están hablando, los padres se quitaron el tema de encima, que no es mayorcito, pregúntenle a él. Él decía, pero ¿qué pasa? ¿Acaso ustedes quieren creer en Él? Y Jesús, después que se lo encuentra, una vez que había sido expulsado de la sinagoga, se encuentra con Él y Jesús va más allá. Para Jesús la señal no es el milagro en sí. Para Jesús lo importante, como vamos a ver en unos instantes, no es la multiplicación de los panes y los peces. Para Jesús la señal apunta a algo mucho más profundo. Para Jesús la sanidad de este ciego tenía el propósito de revelarse a Él, de darle luz en su interior, de mostrar quién era Él realmente. Versículo 36, respondiendo él y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Versículo 35. Respondiendo él le dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Versículo 37. Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Seguimos? Os estoy haciendo el trabajo que os pedí que hicierais vosotros en casa, pero me parece interesantísimo. Versículo 38, Jesús está hablando de que Él es el buen pastor y dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que me conozcáis y creáis al Padre que está en mí y yo en el Padre. Versículo 42, y muchos creyeron en Él. Capítulo 11, Jesús resucita a Lázaro. Y contra todo pronóstico, el énfasis de Juan no está en la resurrección simplemente, no está en el hecho en sí. Para Juan el propósito iba muchísimo más allá, tenía el propósito de revelar quién era Jesús. Versículo 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Capítulo 12, Jesús es ungido en Betania, versículo 11, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y así podríamos seguir capítulo por capítulo a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Para Juan el hilo conductor es revelar a Jesucristo y que creamos en Jesucristo no simplemente en un aspecto cognitivo, en un aspecto de tener información acerca de quién es Jesucristo, sino de convertirnos en seguidores de Jesucristo, en gente que le conoce íntimamente y que camina en pos de Él. Ese es el propósito de Juan. Y Juan comienza toda esta serie de señales que apuntan a este propósito con este milagro. Y yo quisiera en esta mañana, hermanos, que volviéramos al capítulo 2 y vamos ahora a quedarnos en este capítulo, porque me gustaría que destacáramos algunas cosas de cómo señaliza Juan a Jesús a partir de esta primer señal. Las señales tienen ese propósito, tienen el propósito de señalar el destino. Nadie que sigue una señal se queda con la señal. La señal es un instrumento. El milagro, la ocasión, la oportunidad es un instrumento que señaliza el objetivo, el destino verdadero, genuino, aquello que simboliza, que representa, aquello a lo cual apunta. Nosotros tenemos la tendencia a aferrarnos a lo palpable, a lo visible, a nuestras necesidades, a nuestras carencias, a nuestro hambre, a nuestro problema, a nuestra situación. Pero Dios quiere ir mucho más allá. Y me parece interesante que Jesús haya escogido justamente este milagro y Juan, el único evangelista que registra este milagro que es esa señal
que es un milagro aparentemente innecesario. No había una cuestión de vida-muerte aquí. No había ningún paralítico, no había ningún niño enfermo, no había ningún muerto que resucitar. Era una situación aparentemente irrelevante, pero detrás de esa apariencia de irrelevancia hay verdades que yo creo que son preciosas para nuestras vidas. Y yo creo en esta mañana, hermanos, que este milagro que Jesús hace encierra para nosotros verdades, señaliza lo que Jesús viene a hacer en nuestras vidas y quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Muchos hoy viven una relación con Jesús carente de gozo, ausente de fiesta, rutinaria, llena de tedio, de aburrimiento, de perseverancia austera y sufriente. Y Jesús en esta señal que hace nos señaliza algo que Él viene a hacer a nuestras vidas, y es venir a formar parte de nuestra cotidianidad, de nuestra realidad, de nuestros proyectos, de lo más importante de nuestras vidas, impregnarse, mezclarse, moverse y llenar del gozo, de su alegría, de su vida, del vino, del festejo, de la celebración, que solamente es posible con la vida de Cristo en nosotros. Para que a partir de ahí nosotros podamos compartir, inundar, respirar, sudar, transpirar la vida de Cristo a través de nuestras vidas. Yo creo que esta primer señal nos habla acerca de esto. Esta señal nos habla de que Jesucristo es aquel que viene a llenar al hombre de verdadera vida. No es lo mismo existir que vivir. No es lo mismo estar vivo que tener vida. Muchos están vivos, pero no tienen vida. No tienen vida con mayúsculas. Están vivos sin vida. Jesús, en esta señal, viene a impregnarse en nuestra cotidianidad, en nuestra realidad, y viene a decirnos: yo soy aquel que puede transformar tus circunstancias en vino, que cuando se acaba la alegría, yo hago el milagro de que haya alegría. Estos días de atrás me regalaron estos hermanos que vinieron de Portugal un par de botellas de vino que las tengo guardadas. Estuve a punto de traerlas aquí, pero no me atreví porque digo, a ver si alguno me despisto en algún momento y me roba la alegría. Bueno, somos muchos para compartir. Sería bueno que pudiéramos brindar con, a ver si es verdad que son tan buenos estos vinos. Yo creo que sí. Pero todo esto ocurre en el marco de esta fiesta, de esta celebración. Una celebración que representa el cenit, el punto álgido, el punto de lanzamiento del ser humano, de un hombre y una mujer que llegan a ese punto en la vida en la que están en condiciones de decir, bueno, nos emancipamos de papá, mamá, ya somos autónomos, ya podemos vivir, vamos a hacer una fiesta con nuestros amigos y vamos a hacer... Y esto eran fiestas de verdad. Estas fiestas, estos casamientos duraban una semana o 10 días, en función de la capacidad económica de la familia. Esta era la realidad. Y hacían una fiesta. El hombre oriental, el hombre de aquella época, era un hombre que estaba mucho más orientado a lo comunitario que al individualismo. Por eso la familia y la constitución de una familia y la constitución de un matrimonio, y el que un hombre y una mujer hicieran este pacto de unirse y de hacer una fiesta y gozarse y celebrar, era algo muy significativo, muy, muy trascendente en aquella época.
Y a mí me habla, hermanos, esto de que todos nosotros vivimos orientados a ese proceso de desarrollo, de realización, de progreso, de promoción. Esta era la rampa de lanzamiento de esta pareja. No sabemos los nombres, pero tal vez lo sabemos, porque en esos nombres estamos identificados y representados todos nosotros. Y todos nosotros, por muy buenos planes y muy buenos deseos y muy buenos proyectos, incluso hasta teniendo la bendición de tener físicamente presente a Jesús y a los discípulos en nuestra fiesta, todos nosotros nos podemos quedar sin vino. Y de hecho, todos nosotros en nuestros planes y en nuestros proyectos y en nuestros mejores proyectos, y cuando estamos en esa edad de la juventud, de estar en condiciones de lanzarnos a la vida, de dar por cumplimiento nuestros sueños, nuestros proyectos, tener hijos, tener casa, tener hogar, viajar, disfrutar, compartir, todos nosotros corremos el riesgo y de hecho caemos en la situación de que en nuestra vida nos quedamos sin vino. Nos quedamos sin la posibilidad de tener la fuente de alegría, el verdadero vino, el vino que viene del cielo, el vino que es la vida de Jesús, la vida que Jesús derramó para darnos vida. Hay tanta riqueza en todo este simbolismo, en toda esta enseñanza, hay tanta riqueza. El vino a mí me habla de la mesa del Señor, de la sangre de Cristo. Y la sangre no tiene solamente en la mentalidad hebrea, no tiene solamente la connotación de la remisión de pecados, tiene también la connotación de la donación de vida. En la sangre está la vida. Jesús dio su vida por nosotros, para que nosotros tengamos vida, no solo para que estemos vivos. Hay cristianos vivos y hay cristianos con vida, llenos de la vida del cielo. Hay cristianos a los cuales se les acabó el vino y continúan con agua. Y Jesús quiere venir a nuestra fiesta, Jesús quiere venir a nuestra vida, Jesús viene de hecho y quiere darnos vida, alegría, gozo. El gozo que da el Señor no es el gozo del triunfalismo, no es el gozo de la victoria barata, no es el gozo del exitismo, no es el gozo de la anestesia artificial del dolor, del sufrimiento, es el gozo que es posible a pesar y por encima del sufrimiento. Ese es el gozo que da el Señor. Y así narra este pasaje, este momento. Y fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y ocurre esto, de pronto falta el vino. Tal vez tú te identificas en esta mañana con este punto de este escenario, este momento de sufrimiento, de carencia, de dolor. Este milagro que aparentemente no resuelve nada trascendente, yo creo que viene a señalizar el propósito de Dios de resolver el problema verdaderamente trascendente del ser humano. El problema del pecado, el problema del sufrimiento, el problema de la angustia, el problema de que nosotros necesitamos la vida de Cristo en nosotros, el perdón de Cristo en nosotros. Este Jesús que señaliza este primer milagro es aquel que va más allá de lo necesario, de lo obligatorio, de lo posible, de lo legal, y hace lo que Él puede hacer, que es superabundante. Jesús no se limita a la ley. Jesús
excede la ley y llega a la gracia. Y es lo que a mí me figura este momento tan íntimo y tan delicado. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Y qué contesta Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y sin embargo, a pesar de la respuesta de Jesús, María, que hace lo que hay que hacer. María es un ejemplo. Yo en este sentido quiero ser un fiel seguidor de María. Suena muy fuerte esto acá en nuestro mundo evangélico, ¿no? Pero qué bueno es que tomemos ejemplo. ¿Qué hizo María en esta situación? Fue a Jesús y le planteó la necesidad que había. Le planteó la necesidad que había. Pero hay una especie de contradicción entre el versículo 4 y el versículo 5. Jesús, ¿cómo le contesta a María? ¿Qué le dice Jesús a María? ¿Qué tienes conmigo, mujer? María, ¿qué hace después de que Jesús le dice eso? Se da la vuelta y se dirige a los camareros, a los que estaban allí sirviendo, y le dice, hagan todo lo que Él ha dicho. Eso es fe. Y eso es fe en saber que el Jesús que está presente en mi vida va a ser en mi vida no solo lo necesario, sino lo que va mucho más allá de lo necesario. El Jesús que está presente en esta fiesta y en el escenario de nuestras vidas, el Jesús que me señaliza esta primer señal que Jesús utiliza, que Juan utiliza como principio de señales, no solamente me presenta un Jesús que se hace presente en mi escenario y en mis proyectos que más tarde o más temprano me van a mostrar que yo sin Cristo estoy sin vino, estoy sin alegría, sino también me muestran a este Jesús que va más allá y que me alcanza con su gracia y hace muchísimo más. Jesús le da una respuesta a María que a nosotros nos parece un poco, no sé cómo te suena a ti, pero suena un poco fuerte contestarle a la mamá de esta manera y decir, ¿qué tienes conmigo? Pero Jesús cuando estaba hablando de que no había llegado su hora, todavía no ha llegado mi hora, no estaba refiriéndose a ese momento. No estaba como hacemos nosotros cayendo en la trampa de pensar en lo inmediato, en el problema para resolver, en el milagro que me resuelve el problema de que estoy en una fiesta y no tengo vino. Jesús estaba pensando en algo que va mucho más allá y en el coste que él iba a tener que pasar, la copa que él iba a tener que tomar para poder llevarnos a la experiencia de la verdadera fiesta. Y eso entrañaba y eso implicaba el perdón de nuestros pecados. Por eso Jesús le está diciendo, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Para que vosotros tengáis vino en esta fiesta, de lo que yo estoy hablando, para que vosotros tengáis vino en la fiesta de vuestra vida, de vuestra existencia, yo tengo que beber la copa y tengo que pasar por el Calvario. De esto Jesús está hablando y por eso Jesús le está diciendo a María, todavía no ha llegado mi hora. Yo me preguntaba mientras reflexionaba en esto, después de que ocurre el milagro de la conversión del agua en vino, el maestresala vino a preguntarle al novio cómo es que está sirviendo el vino de esta calidad, ¿cómo habrá sabido ese vino? Ese vino tiene que haber sabido, pero de una manera superior. Pero yo me preguntaba, ¿cómo le habrá sabido a Jesús? ¿Cómo le habrá sabido a Jesús ese vino? Porque Jesús sabía de qué estaba hablando. Y Jesús sabía a qué señalizaba la señal de la conversión del agua en vino en esa fiesta. ¿Y qué clase de agua quiere convertir Jesús en vino en nuestras vidas? El agua de la religiosidad, el agua de la autopurificación, el agua de lo que yo sé y soy capaz de hacer
permanentemente a lo largo de mi rutina diaria en relación a los elementos sagrados, a los elementos religiosos. Y Jesús los utiliza y ve que hay allí 6 tinajas que tienen una capacidad de unos 90 litros cada una de estas tinajas. Mira qué es cantidad de vino esto, 9 por 6, 54, 540 litros de buen vino. Un buen vino hoy más o menos no baja, si es más o menos de medio pelo bueno, 15, 20 euros. Si no hablamos de un vino, tendría que valer por lo menos 100 euros la botella de vino. 100 por 540, ustedes hagan las cuentas. Vino, si hoy en día alguien tuviera una botella, imagínense este ejercicio de imaginación, si alguien hoy tuviera una botella, este vino es de aquel que Jesús multiplicó, ¿cuánto se cotizaría ese vino? Estas galerías que hacen remates de obras de arte, vamos, sería algo... Ahora, Jesús no estaba hablando de ese valor. Jesús estaba hablando de llenar de alegría, de llenar de contenido, de llenar de fiesta, de celebración en nuestra interioridad, con su vida, con su sangre, con la vida que Él derramó, impregnar nuestras vidas. Y María en este sentido es un ejemplo. En cuarto lugar, yo veo en este pasaje que Jesús, la señal de Jesús en esta primer señal, señaliza en el sentido de que yo necesito aprender a dejarme guiar por aquel que tiene autoridad, que es digno, que sabe hacer las cosas, aún contra toda lógica y contra todo pronóstico y contra todo prejuicio racional que yo pueda poner o interponer entre mi realidad y a dónde Jesús me quiere llevar. Porque, hermano, dígame si no hacía falta tener fe. María en primer lugar, después que Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo? Jesús ni discute con Jesús. No sé qué vio Jesús, algo vio en la mirada de Jesús, algo supo, ella conocía, no sé qué es lo que ocurrió, pero actúa totalmente en contra de las palabras que Jesús le acababa de decir. Es como que Jesús le dice, no cuentes conmigo para esto, ¿no? ¿Podemos entender esto de las palabras de Jesús, sí o no? Y sin embargo, María, ¿qué hace? Hagan todo lo que Él les va a decir. Web, diría un mallorquín. Y esto, qué bueno es saber, qué bueno es vivir confiado con Jesús, sabiendo que la gracia de Jesús excede infinitamente todas las limitaciones legales, todos nuestros derechos, todas nuestras justicias, todas nuestras aguas de purificación, las excede. Hagan todo lo que Él les va a decir. Y Jesús efectivamente comienza a dar instrucciones. Y las instrucciones que da Jesús son instrucciones irracionales, son instrucciones ilógicas. Y no estamos hablando de poca cantidad de agua. Hermano, en aquella época no había agua corriente, que uno abría el grifo y estaba un rato esperando. 540 litros. No es poca cosa. 500 litros. Tuvieron que llenar todas las tinajas de agua. Esos camareros tuvieron que tener mucha fe. ¿Sí o no? Tuvieron que hacer el esfuerzo, como dice Federico, de caminar, ir a buscar, de traer, de vaciar, porque esos cántaros seguramente habían sido utilizados como buenos religiosos que eran para todos los ritos de la purificación con los que dio comienzo esta ceremonia. Así que tuvieron que coger esos cántaros de piedra y eran cántaros pesados, cada uno tenía la capacidad de unos 100 litros de agua prácticamente, y tuvieron que limpiarlos probablemente, y tuvieron que ir a buscar agua, y tuvieron que llenarlos, y habrán tenido conflictos racionales. Es decir, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de vino o estamos hablando de agua?
¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo el ridículo? Alguno quizá, probablemente si tú hubieras estado en aquel lugar, probablemente te hubieras preguntado, ¿qué estamos haciendo, muchachos? ¿De qué se trata? ¿De vino o de agua? Y alguno habrá dicho, habrá tenido la lucidez de decir, mira, hagamos como María dijo, hagamos todo lo que Él nos está diciendo. Sigamos obedeciendo. Yo no sé cómo es en tu proceso de caminar con Jesús, pero esa primer señal que Jesús señaliza a mí me habla de que yo necesito, frente a la carencia de fiesta en mi propia vida, seguir dejándome guiar por Jesús, aunque no entienda. Aunque muchas veces me parezca ilógico. Aunque muchas veces perdonar implique, como hizo Jesús, mojar el pan en el plato y darle a aquel que lo iba a entregar. ¿Qué lógica tiene perdonar? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que el grano de trigo caiga en tierra y muere? ¿Qué sentido tiene? Tiene el sentido de la lógica ilógica del Evangelio. Ese sentido tiene. Y allí yo veo en ese escenario a gente, a un Jesús que se nos revela como aquel que es digno de ser obedecido, de ser seguido, de recibir su instrucción. A mí este pasaje me habla acerca de esto. En último lugar, este pasaje me habla de que Jesús se quiere valer de lo más cotidiano, de lo más natural, de lo más sencillo, para hacer algo extraordinario, para hacer algo sublime. El versículo 11 termina diciendo, parece que este milagro es un milagro, aparentemente, parece que es un milagro que no estuvo en los planes de Jesús, aunque sí estuvo, evidentemente. Pero parece ser que Jesús simplemente aprovechó la circunstancia cotidiana para, de forma trascendente, revelar algo glorioso. Y dice el versículo 11 dos cosas que me parecen fundamentales. Dice el versículo 11 que este principio de señales, este principio, la manifestación de Jesús, esa manifestación de Jesús, en cuarto lugar, viene a señalar que Jesús es aquel quien quiere revelar su gloria. Él es el centro, Él es el Señor, Él es el digno de toda honra, de toda gloria. Muchas veces cantamos este coro que me encanta, el centro de todo es Jesús. Lo primero que hizo Jesús con esta señal, el primer propósito que tenía Jesús no era resolver una cuestión puntual, cotidiana. Hoy es esta, pero mañana va a ser otra, pasado va a ser otra. Ese no era el propósito de Jesús. Jesús no es un pon parches, no es un reparador momentáneo, es un recurso. Jesús no es un recurso. No es ni siquiera el recurso más poderoso que nosotros podemos tener. Por eso comencé en esta mañana la reflexión con esta pregunta: ¿qué Jesús es el Jesús en el que yo creo? ¿El Jesús que me revelan las Escrituras? ¿O el Jesús en el que yo creo? El Jesús que me revelan las Escrituras tiene esta riqueza, tiene estas verdades. En estas señales Jesús no está haciendo un acto de exhibicionismo. Alguno podría pensar, bueno, ¿y cómo es que Jesús hace semejante milagro como para abrir su ministerio público? Algunos estudiosos han dicho que justamente el que este sea uno de los milagros que se registran como inicio del ministerio de Jesús, ponen en evidencia que Jesús y el Evangelio de Juan y todos los evangelios son auténticos y genuinos.
Nadie utilizaría este milagro como apertura de un ministerio público. Hay otros milagros mejores. Multiplicar panes y peces, caminar por arriba del agua, resucitar muertos. Pero convertir agua en vino, Jesús se nos manifiesta, yo creo, hermanos, permanentemente. En esa cotidianidad, Jesús está convirtiendo agua en vino todos los días alrededor nuestro. Y probablemente nosotros tenemos los ojos tan cerrados que no vemos su gloria. El Señor en esta mañana, yo creo, quiere refrescarnos, sacudirnos, llamar nuestra atención para que nosotros podamos entender y ver que Jesús sigue queriendo manifestar su gloria en nuestras vidas día a día. ¿Cuántos recuerdan el milagro del burro que habló? La burra de Balaam. ¿Se acuerdan? Alguien ha dicho, y me parece muy sabiamente, que el milagro no es que la burra hable. El milagro fue que el profeta se diera cuenta que la burra hablaba. Y yo me siento que muchas veces yo estoy igual. El milagro no es toda la cantidad de cosas que el Señor permite a nuestro alrededor. El milagro que yo necesito es ver la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios a través de toda la cantidad de cosas. Cuando tú de noche estás en la cama y puedes tomar la mano de tu esposa y saber que no estás solo, que tienes un compañero en la vida, una compañera. Cuando tú, antes de irte a dormir, puedes pasar por la habitación y ver a tus hijitos durmiendo. Puedes decir, Señor, gracias. Cuando tú puedes recordar que, aunque ahora no está, Dios te regaló y te dio el don de personas que te bendijeron, que te abrazaron, que volcaron su vida, que te instruyeron, que te amaron. Los discípulos, en esto que podía haber pasado como algo desapercibido, vieron la gloria de Dios. Vieron la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor que ellos vieron su gloria. Se manifestó a ellos y vieron su gloria. Y lo segundo que dice es que ellos creyeron en Él. Y esta creencia no es una creencia. No es una creencia. No es creer como quien cree a nivel racional. Ellos creyeron al punto de convertirse en seguidores de Jesucristo, en gente que estaba dispuesta a caminar día tras día siguiendo sus pisadas. Este Jesús no fue un hombre exitoso a la época, nació en una aldea de un imperio subyugado, una aldea pequeñita, desconocida. Jesús no conoció al César. El Rey de Reyes y Señor de Señores estaba allí, en ese imperio. El César ni se enteró. Jesús no hablaba inglés, no hablaba la lengua del imperio, no hizo grandes viajes, no fue a Roma. Este perfil de este Jesús frágil, cercano, amigo, entrañable, sencillo, que viene a la fiesta del arranque, el inicio de la vida de una pareja que con sus mejores sueños llega a la conclusión de que se quedan sin vino,
Ese es el Jesús que señaliza esta primer señal. Este es el Jesús en el que yo quiero y necesito creer y que quiere manifestarme su gloria día a día. En esta mañana yo te invito a reflexionar acerca de esto. 2 días de atrás leía en un libro una pregunta que me golpeó, me tocó. Y la pregunta esta decía, ¿cómo describirías tú a Jesús, al Jesús en el que tú crees, al Jesús que tú conoces, si tuvieras que explicárselo a un amigo con el que estás tomando café? ¿Qué Jesús le presentarías? Jesús hizo muchas otras señales. Todas estas señales se hicieron para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Amén. Amén.